Buenos días. Hoy miércoles vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor. Me imagino que habrán estado alguna vez en el campo y sabrán que hay ciertos momentos en donde es conveniente hacer un injerto, ya sea en un árbol, ya sea en una planta, para que esa raíz silvestre, fuerte, le dé fuerza al injerto más fino y delicado, que quizás por sí mismo no llegaría a desarrollarse en toda su perfección. Yo lo he visto en las rosas, por ejemplo. Una hermana mía tenía unos rosales maravillosos que estaban injertados en rosas silvestres, pero que tenían una fuerza que hacía florecer unas rosas maravillosas. Y tengo otra hermana que vive en el campo y que tiene ciertos árboles frutales que están injertados en árboles más silvestres, pero que tienen muchísima fuerza, y eso le da una fuerza especial a estos frutos nuevos, más grandes, más sabrosos, y realmente superan con creces a los frutos del árbol primitivo. Esto es perfecto para la imagen que el Señor nos da en cuanto a la vid y a los sarmientos. Nosotros somos ramas débiles que si no permanecemos en Él, que es la vid, que es la fuerza, que es la raíz antigua, no podremos nunca dar los frutos que Dios espera de nosotros. Pero unidos en Él, recibimos su savia, por lo tanto nosotros adquirimos el Espíritu de Dios, porque es ese Espíritu el que nos nutre si permanecemos en Cristo. Por eso el Señor dice: permaneced en mí, mi Padre y yo somos uno. Y si permanecemos en Él, nos hacemos uno con Dios. Es difícil de entender racionalmente, pero si te dejas llevar por el Señor, si lo escuchas diariamente, dejas que su palabra penetre en ti, que la guardes, como dice Él, y que esa palabra vaya trabajando en tu interior, como la palabra es el mismísimo Dios, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo dice el evangelista, vale decir, Dios, la palabra creadora que te hizo a ti, que creó todo de la nada, también puede recrearte si te injertas en este tronco que es el mismísimo Dios, para hacer un sarmiento que dé mucho fruto. Y ese fruto permanezca, como nos decía hace algunos días el Señor. ¿Y qué frutos podemos dar en Él? Amor, comprensión, perdón, solidaridad, ternura, esperanza. Podemos darle la vista a los ciegos, hablándoles de su vida desde otra perspectiva para que vean la maravilla que ha hecho el Señor a lo largo de toda su vida. Podemos hacer andar a los paralíticos. Y no hablemos de milagros físicos que hoy por hoy son poco necesarios, pero que una persona que está paralizada por el miedo, por ejemplo, a este tiempo de enfermedad y de contagio, y que no sale de su casa hace 2 años, que pueda animarse a salir sin miedo, porque no va a tener otra cosa que un resfrío.
poder hacer hablar a los mudos, aquellos que no se atreven a hablar por miedo a ser rechazados, y darles tú una palabra de ánimo para que puedan mostrarse como son, y no necesariamente tener que asimilarse a grupos que al final son como guetos que lo único que hacen es aislarlos, como está sucediendo ahora con esta constitución que se ha deformado en Chile y que los separan por guetos, los LTGB por un lado, los indígenas por otro lado, los blanquitos por otro lado, los negritos por otro lado, los solteros en un lado, los casados en otro. Eso es el viejo adagio, divide y reinarás. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos un solo rebaño con un solo pastor, en donde hay blancos, negros, indígenas, altos, bajos, flacos y gordos, todos viviendo unidos en el amor, ricos y pobres, como hermanos. El que no tiene sin envidiar al que tiene, y el que tiene compartiendo generosamente lo que tiene para que su hermano no sufra. Eso es lo que anhela el Señor, y eso es lo que tú y yo podemos hacer si permanecemos en Él, porque sin Él no podemos hacer nada. El que tenga oídos para oír, que oiga. Para la gente que está en Chillán, todavía es posible escuchar las catequesis que estamos dando en la parroquia del Buen Pastor. No pierdan esta oportunidad para empezar a vivir una fe cristiana que va mucho más allá de una simple religión. Es un encuentro personal con Dios que te hace testigo de su resurrección. El fin de semana pasado estuve en casa de los papás de Roberto, el seminarista que me acompaña. Estuve con toda la familia, estuvimos descansando el equipo de evangelización. Y Roberto tiene un hermano que no puede caminar, no puede escribir, a duras penas puede hablar, que sin embargo es un hombre extraordinario y con el que pasé momentos estupendos en este fin de semana. Y por eso, Martín, desde aquí te saludo y te doy gracias por esa fuerza que tienes en tu mano, que me has hecho sentir la mano de Dios sujetándome para que no me escape. Que el Señor te bendiga.